Hola. Me ayudarían un montón si comentan algo. Cualquier cosa. Estaré respondiendo a todos ustedes tanto en Wattpad como aquí en YouTube. Capítulo 6. Encuentro con Toga. El atardecer teñía el campus de la UA de un naranja sangriento, proyectando sombras alargadas que parecían perseguir a Izuku mientras cruzaba el umbral de la salida. Melissa se había marchado hacía tiempo en un transporte privado hacia su residencia, todavía con el brazo en cabestrillo y la mirada perdida. El peso de la derrota y el dolor físico la habían silenciado. Izuku caminaba con la cabeza gacha, sintiendo el roce de la tela negra de su traje, ahora bajo el uniforme escolar, contra la herida mal cerrada de su costado. Solo quería llegar a su habitación, cerrar la puerta y desaparecer en el silencio. Pero el silencio se rompió antes de que pudiera dar 10 pasos fuera de la puerta principal. Maldito Deku. La voz de Bakugo no fue un grito. Fue un gruñido bajo, cargado de una vibración eléctrica que hizo que Izuku se detuviera en seco. Katsuki estaba apoyado contra una columna de concreto, con los uniformes desaliñados y las manos hundidas profundamente en los bolsillos, donde pequeñas chispas invisibles hacían crujir la tela. Izuku se tensó, apretando su cuaderno negro contra el pecho. Sus ojos verdes buscaron desesperadamente una ruta de escape, pero Bakugo ya se estaba moviendo, cortándole el paso con una zancada depredadora. ¿Crees que puedes irte así? Después de esa mierda de hoy. Bakugo se detuvo a un palmo de su rostro. Sus ojos rojos estaban inyectados en sangre, no solo por el esfuerzo de las explosiones, sino por una furia que bordeaba las lágrimas de rabia. Me miraste por encima del hombro. En ese pasillo, me sostuviste como si no fuera nada. Como si fueras más que yo. Izuku sacudió la cabeza frenéticamente, intentando negar, pero sus cuerdas vocales se sentían como alambre de espino. El temblor empezó en sus manos y subió por sus hombros. Mírame cuando te hablo. Rugió Bakugo, golpeando el hombro de Izuku. Toda la vida fuiste una piedra en mi zapato. Un extra sin kir que me seguía como un perro. Y de repente desapareces y vuelves con All Might dándote palmaditas en la espalda, con Aizawa Sensei cubriéndote los rastros como si fueras su maldito proyecto secreto, recomendado. El protegido. Bakugo dio un paso atrás, riendo con una amargura que le desgarraba la garganta. ¿Sabes qué es lo que más me jode, Deku? Su voz se quebró un milímetro, revelando la herida abierta en su orgullo. Que mientras yo me mataba entrenando para ser el número 1, tú simplemente cambiaste. Ya no me admiras. Ahora me miras con lástima. Me miras como si supieras algo que yo no. Izuku sintió que el primer sollozo se le escapaba, un sonido quebrado que la máscara ya no filtraba. Las lágrimas empezaron a desbordarse, trazando surcos limpios sobre su rostro manchado de hollín y cansancio. No era un llanto de debilidad, era el colapso de un chico que no podía cargar con el odio de la única persona a la que siempre quiso alcanzar. Ver a Izuku llorar, ver esa vulnerabilidad que tanto odiaba, solo alimentó la envidia de Bakugo. Porque incluso destrozado, incluso llorando como un niño, Izuku seguía siendo el centro de atención de los hombres más poderosos de la academia. Bakugo sentía que, sin importar cuánto explotara, nunca alcanzaría la sombra que Izuku proyectaba ahora. No llores, maldita sea. Deja de actuar como si fueras la víctima. Bakugo apretó los puños tanto que sus nudillos palidecieron. Tú tienes todo lo que yo quería. El reconocimiento de All Might, la confianza de Aizawa, y ni siquiera tienes el valor de decirme cómo lo hiciste. Izuku bajó la mirada a sus botas, las lágrimas cayendo sobre el pavimento caliente. Quería gritarle que no era un premio, que la recomendación era una cadena y que el favor de Aizawa era vigilancia, no confianza. Quería decirle que daría cualquier cosa por volver a ser el niño que solo miraba su espalda con admiración pura, en lugar de este monstruo silencioso que le devolvía el reflejo de su propia inferioridad. Yo no. Intentó articular Izuku, pero su voz se quebró de nuevo. Bakugo lo miró una última vez, con una mezcla de asco y envidia que lo quemaba por dentro. Se dio la vuelta bruscamente, echando a caminar hacia la salida del campus sin mirar atrás, con los hombros rígidos y el corazón latiendo con una frecuencia violenta. Izuku se quedó solo bajo el arco de la UA, sollozando en silencio, aferrado a su cuaderno negro.
Había ganado la pelea, pero al ver la espalda de Bakugo alejarse, sintió que había perdido lo último que le quedaba de su antigua vida. El protegido de la OA estaba solo en la cima, y el aire allí arriba era demasiado frío para respirar. Tras el primer día de clases, Aizawa cita a Izuku en un gimnasio subterráneo de la OA a las 5 am. No hay cámaras, no hay testigos. Solo el zumbido de las luces fluorescentes y el olor a caucho frío. Aizawa le entrega un vaso de agua, pero Izuku ni siquiera puede tragar bien. Su garganta está cerrada por la ansiedad. Tu problema no es físico, Midoriya, dice Aizawa, activando su Kirk por un segundo para que Izuku sienta la presión. Tu cerebro ha creado un cortocircuito. Has asociado hablar con destruir. Para tu subconsciente, abrir la boca es apretar un gatillo. Por eso no puedes decir ni hola sin que tu Kirk intente filtrarse. Hay veces que hasta los héroes más poderosos necesitan ayuda para completar cualquier misión que vaya más allá de sus capacidades, por lo que necesitas sí o sí aprender a comunicarte por lo menos si no quieres morir. ¿O qué harás cuando se te haga imposible pelear solo? Izuku baja la mirada al suelo, apretando su cuaderno contra el pecho. Necesitas un seguro de armas, continúa Aizawa. Un gesto que le diga a tu cerebro. Solo en este momento, bajo este contacto, la voz es segura. Si no tocas tu garganta, tu mente mantendrá el sello. Es un bloqueo autoimpuesto para proteger a los demás, y a ti mismo. Fase 1. Aizawa obliga a Izuku a sentarse en posición de loto. Le ordena cerrar los ojos y colocar los dedos índice y corazón de su mano derecha directamente sobre su garganta, justo donde la vibración es más fuerte. No intentes hablar todavía, ordena Aizawa. Siente tu pulso. Siente el cartílago. Convéncete de que esa mano es la que tiene la llave de la celda. Durante horas, Izuku solo respira. Aizawa lo interrumpe con ataques sorpresa, lanzando objetos o usando sus cintas. Si Izuku intenta gritar por susto sin tocarse el cuello, Aizawa lo inmoviliza. El mensaje es claro. Sin contacto, no hay sonido. Jamás. Fase 2. Aquí es donde ocurre la ruptura más difícil. Aizawa coloca un sensor de ondas cerebrales en Izuku. Tu Kirk se dispara cuando hay intención de mando. Queremos lo contrario. Quiero que digas algo que no signifique nada. Di tu nombre, pero solo cuando tus dedos presionen la piel. Izuku lo intenta. Se toca el cuello. Sus dedos tiemblan. Abre la boca, pero el miedo a romper a Aizawa lo paraliza. Hazlo, Midoriya. Si el Kirk sale, yo lo borraré. Confía en mis ojos, pero sobre todo, confía en tu mano. Izuku presiona con fuerza, casi clavándose las uñas. Siente el calor de su propia piel. Susurra. La voz sale pequeña, raspada, como si cruzara un desierto de ceniza. No hay Kirk. No hay distorsión metálica. Es solo el sonido de un chico de 15 años. Izuku rompe a llorar de alivio al escuchar su propia voz humana por primera vez desde el incidente, pero Aizawa no lo deja detenerse. No sueltes el cuello. Si lo sueltas, el silencio vuelve. Fase 3. Aizawa lleva a Izuku al límite físico. Lo hace correr hasta el agotamiento, lo golpea con sus cintas, lo priva de aire. En el momento de mayor estrés, cuando el instinto de supervivencia de Izuku quiere gritar para defenderse, Aizawa lo detiene. Tócate el cuello. Dame una orden. Izuku, en el suelo, con la visión borrosa, lleva su mano derecha a su garganta de forma instintiva. Es un movimiento desesperado, como un náufrago agarrándose a una tabla. Alto, dice Izuku. Y nada pasa. Izuku pudo hablar sin que su Kirk dé una orden. La semana en la Wano transcurrió con la emoción brillante que muchos esperaban. Para Izuku, fue una procesión de sombras, cansancio acumulado y un aislamiento que él mismo se encargó de cimentar. Mientras sus compañeros empezaban a formar grupos y a reír en los pasillos, Midoriya se convirtió en una presencia espectral, siempre un paso por fuera del círculo de luz. Cada madrugada, cuando el cielo de la OA aún era de un azul profundo y gélido, Izuku se encontraba con Aizawa en el gimnasio Gamma. Sin testigos, el entrenamiento era una tortura de precisión. Aizawa no tenía piedad. Lo obligaba a mantener los dedos presionados contra su garganta mientras lo atacaba, forzándolo a hablar bajo coacción física sin que una sola gota de su Kirk se filtrara.
Era un condicionamiento pavloviano. Si Izuku hablaba sin tocar su piel, el castigo era el borrado instantáneo de Aizawa y un derribo seco. Para el viernes, Izuku ya no necesitaba pensarlo. Su mano derecha subía su cuello de forma espasmódica cada vez que sentía la presión de responder, un reflejo de supervivencia grabado a fuego en su sistema nervioso. El único momento en que Izuku permitía que la barrera del silencio se agrietara ligeramente era durante el almuerzo. Se sentaba siempre en la misma mesa, una pequeña isla de calma en medio del caos de la cafetería. Uraraka e Ida se habían autoproclamado sus compañeros de mesa, aceptando su mudez no como un desprecio, sino como una circunstancia. Hoy el estofado de Lunch Rush está increíble, decía Uraraka, intentando llenar el vacío con su energía optimista. Izuku la miraba y, por un instante, sus dedos derechos rozaban el cuello de su uniforme, la tentación de presionar su garganta y decir gracias, luchando contra el agotamiento del entrenamiento de las 5 am. Al final, siempre ganaba el bloqueo. Se limitaba a abrir su cuaderno negro y escribir una respuesta rápida. El arroz también está bueno. Gracias por sentarse conmigo. Ida asentía con una seriedad marcial, ajustándose las gafas. Es nuestro deber como compañeros de clase apoyarnos en la nutrición y el descanso, Midoriya-kun. Aunque no hables, tu presencia es sólida. Izuku les dedicaba una sonrisa pequeña, uno que no llegaba a sus ojos cansados, pero que era lo más humano que podía ofrecer. Eran los únicos 30 minutos del día en los que no sentía que el mundo lo miraba como a una anomalía de laboratorio. En las clases teóricas y de apoyo tecnológico, su único punto de contacto era Melissa. Ella no buscaba forzarlo a hablar. Entendía, quizás mejor que nadie, que Izuku estaba operando bajo un protocolo de seguridad mental. Durante las lecciones de diseño de equipo, Melissa se sentaba a su lado. No necesitaban palabras. Ella le pasaba planos de mejoras para sus cintas de captura o bocetos de filtros de aire para su máscara, y él le devolvía anotaciones tácticas en los márgenes de las hojas. Había una comunicación silenciosa. Fuera de ese pequeño círculo, el resto de la experiencia escolar de Izuku estaba marcada por la presencia de Bakugo. No hablaban. No se cruzaban. Pero Izuku sentía la mirada de Katsuki quemándole la nuca en cada clase. Era una mirada fulminante, cargada de una mezcla tóxica de odio, confusión y una envidia que Bakugo no lograba sofocar. Cada vez que Izuku pasaba por su lado, el aire parecía cargarse de estática. Bakugo no lo llamaba Deku, no le gritaba. Simplemente lo observaba con los puños apretados, viendo cómo el chico que antes lo seguía ahora lo ignoraba por completo, absorto en un mundo de secretos y entrenamientos privados con el tutor de la clase. Al sonar el timbre final del viernes, Izuku se sintió como un buzo que finalmente emerge a la superficie después de una semana bajo una presión insoportable. Recogió sus cosas bajo la mirada atenta de Melissa y la despedida ruidosa de Uraraka e Ida. Caminó hacia la salida, sintiendo el peso de su mochila y el rastro de la mirada de Bakugo todavía clavada en su espalda. Al cruzar el umbral de la OA, Izuku se llevó la mano al cuello por última vez ese día. No presionó. Solo sintió la calidez de su propia piel y el latido de su corazón. Había sobrevivido a la primera semana. El dictador seguía encerrado, y por ahora, eso era la única victoria que importaba. El sol de la tarde caía pesado sobre las escaleras de la OA, tiñendo el concreto de un dorado profundo y cálido. Izuku caminaba con la vista fija en sus botas, sintiendo que cada músculo de su cuerpo pesaba una tonelada tras la última sesión con Aizawa. El silencio de la semana se le había pegado a la piel como una segunda armadura, y la idea de llegar a la estación de tren en solitario era lo único que ocupaba su mente. Izuku. Espera. El sonido de su nombre lo hizo detenerse en seco. Se giró para ver a Melissa bajando las escaleras a trote rápido, con la mochila al hombro y una sonrisa que parecía desafiar todo el cansancio de la semana académica. Al llegar a su lado, se detuvo un momento para recuperar el aliento, con las mejillas ligeramente encendidas por el esfuerzo. Me alegra alcanzarte, dijo ella, ajustándose las gafas que se le habían resbalado un poco. Estaba pensando, ¿te importa si caminamos juntos a la estación? Hoy no tengo prisa. En realidad, tengo muchas ganas de tomar el camino largo, el que bordea el parque. Hace una tarde preciosa, ¿no crees?
Izuku se quedó mirándola, procesando la invitación. Normalmente, se limitaría a asentir con la cabeza y caminar a su lado en ese silencio sepulcral que se había vuelto su marca registrada. Pero algo en la mirada de Melissa, una chispa de esperanza genuina y la calidez con la que lo trataba a pesar de su actitud distante, hizo que algo se rompiera dentro de él. El entrenamiento de las 5 AM con Aizawa vibró en su memoria, no como un trauma, sino como una herramienta que finalmente estaba listo para usar. Lentamente, Izuku levantó su mano derecha. Melissa observó el movimiento con curiosidad, pero no retrocedió. Con una delicadeza casi reverencial, Izuku apoyó sus dedos índice y corazón en el lado derecho de su garganta, justo sobre la piel pálida que latía con fuerza. Presionó con la firmeza exacta que Aizawa le había enseñado, sintiendo como el seguro de su Kirk se activaba, sellando la destrucción y dejando paso a la humanidad. Abrió la boca, y por un segundo, solo salió un hilo de aire. Se aclaró la garganta, sintiendo el roce de sus propias cuerdas vocales, desacostumbradas al movimiento. Me gustaría mucho, Melissa. La voz salió pequeña, algo rasposa y vacilante, como la de alguien que está aprendiendo a hablar un idioma extranjero después de años de silencio. No había rastro de la distorsión mecánica de su máscara, ni de la frecuencia aterradora de sus órdenes. Era simplemente él. Izuku. Melissa se quedó paralizada. Sus ojos azules se agrandaron detrás de los cristales de sus gafas y sus labios se entreabrieron en un gesto de asombro puro. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un espacio sagrado donde el sonido de esas 4 palabras seguía resonando. Izuku. Exclamó ella, y sin poder evitarlo, soltó una risa ahogada que rayaba en las lágrimas de felicidad. Has hablado. Tu voz. Es realmente tu voz. En un impulso de alegría pura, Melissa cortó la distancia y le tomó la mano izquierda, la que tenía libre, apretándola con fuerza. Su entusiasmo era tan radiante que Izuku sintió como el peso en su pecho se aligeraba por primera vez en días. Al ver la reacción de ella, una sonrisa tímida pero genuina empezó a dibujarse en el rostro de Izuku, y sus propios ojos empezaron a brillar con una humedad compartida. Aizawa-sensei, me ayudó, continuó Izuku, esforzándose por mantener la presión de sus dedos en el cuello para que el Kirk no se filtrara. Duele, un poco. Pero quería decírtelo. Es increíble, Izuku. De verdad, Melissa no soltaba su mano. Estaba conmovida hasta la médula, dándose cuenta de que él había elegido compartir este avance, este fruto de su sufrimiento matutino, precisamente con ella. Suenas como tú mismo. Es una voz muy amable, ¿lo sabías? Izuku sintió que el calor subía sus mejillas. El contacto de la mano de Melissa era firme y reconfortante, una ancla física que lo mantenía conectado a la realidad mientras él mantenía el ancla en su garganta. Estaban allí, en medio del camino, 2 adolescentes que habían pasado por un infierno, celebrando algo tan simple como una respuesta verbal. Vamos, por el camino largo, dijo él, ganando un poco más de confianza, aunque su voz seguía siendo un susurro cuidadoso. Sí, vamos, asintió ella, empezando a caminar sin soltar su mano, guiándolo con entusiasmo. Cuéntame, bueno, no te fuerces a hablar mucho, pero cuéntame lo que quieras. O simplemente caminemos. Estoy tan feliz de escucharte, Izuku. No tienes idea de cuánto. Caminaron juntos, alejándose de los edificios de la OA. Izuku mantenía sus dedos en el cuello, una postura que para cualquier extraño parecería defensiva o extraña, pero que para ellos era el puente que permitía la conexión. El entusiasmo de Melissa era contagioso. Ella hablaba por los dos, contándole detalles de sus proyectos de apoyo, pero se detenía cada tanto solo para mirarlo y sonreír, comprobando que él seguía allí, presente y capaz de responder. Izuku se sentía abrumado por el cariño que emanaba de ella. No era algo romántico todavía, era algo más profundo. Una gratitud inmensa por haber encontrado a alguien que no le tenía miedo a su silencio ni a su ruido. Por primera vez en la semana, no se sentía como un arma guardada en una caja negra. Se sentía como un chico caminando con una amiga bajo el sol del viernes, descubriendo que, aunque su voz fuera peligrosa, todavía tenía derecho a usarla para decir el nombre de alguien querido. La llegada a casa esa noche fue distinta a todas las anteriores de la semana.
El eco de la caminata con Melissa todavía vibraba en el pecho de Izuku, dándole una calidez que servía de escudo contra el agotamiento. Al abrir la puerta, el olor a katsudon recién hecho inundó sus sentidos, un aroma que siempre le recordaba la seguridad de su infancia, antes de que su voz se convirtiera en un arma. Inko estaba en la cocina, de espaldas, sirviendo los platos con movimientos lentos y algo pesados. Sus hombros estaban ligeramente caídos. La preocupación de ver a su hijo llegar cada día más pálido, más silencioso y con marcas de entrenamiento en el cuerpo la estaba consumiendo por dentro. «Bienvenido a casa, Izuku», dijo ella sin darse la vuelta, intentando que su voz sonara animada. «La cena está lista. Lávate las manos y griega». Se detuvo al escuchar que Izuku no subía directamente a su cuarto como solía hacer. Lo escuchó acercarse a la entrada de la cocina. Inko se giró, limpiándose las manos en el delantal, lista para dedicarle esa sonrisa forzada de madre que intenta no asustar a su hijo. Izuku se detuvo frente a ella. Sus ojos verdes, que durante días habían evitado el contacto visual directo, buscaron los de su madre con una intensidad nueva. Lentamente, como si estuviera realizando un ritual sagrado, Izuku levantó su mano derecha. Inko contuvo el aliento. Vio a su hijo apoyar los dedos índice y corazón en el lateral de su garganta, presionando con firmeza la piel pálida. Sus nudillos estaban blancos por el esfuerzo de contener la vibración que siempre acechaba bajo la superficie. Mamá», susurró Izuku. La voz salió rota, áspera por la falta de uso y cargada de una fragilidad que rompió el aire de la cocina. No era el sonido de un guerrero, ni el de un dictador con un traje negro. Era la voz del niño pequeño de Inko, el mismo que solía gritar emocionado frente al televisor viendo vídeos de héroes. Inko soltó el cucharón que sostenía, que cayó sobre la encimera con un ruido sordo. Se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente, desbordándose por sus mejillas. «Izuku», alcanzó a decir en un hilo de voz. «Oh, cielos. ¿Has hablado?» Izuku asintió, y al ver el llanto de alegría de su madre, su propio control empezó a flaquear. Sus labios temblaron, pero no soltó su garganta. Sabía que si retiraba los dedos, el silencio volvería a reclamarlo y no quería eso, no ahora. «Estoy trabajando en ello», continuó Izuku, cada palabra siendo un triunfo sobre su propio trauma. «Aizawa-sensei me enseñó a apagarlo». Inko no pudo aguantar más. Se lanzó hacia él y lo rodeó con sus brazos en un abrazo desesperado, hundiendo su rostro en el pecho de su hijo. Izuku, aunque mantenía su mano derecha anclada al cuello para no perder su voz, usó el brazo izquierdo para rodear a su madre, apretándola contra él. «Pensé que te había sido, Izuku», sollozó Inko contra su uniforme. «Pensé que esa parte de ti se había perdido para siempre. Escuchar tu voz de nuevo es el mejor regalo que me has dado en la vida». Izuku cerró los ojos, dejando que sus propias lágrimas cayeran sobre el cabello de su madre. El entusiasmo de Inko era tan puro y desbordante que lo llenaba de una energía que ningún entrenamiento podía darle. Estaba conmovido hasta lo más profundo. Ver la felicidad de su madre era la prueba definitiva de que todo el dolor de las 5 años valía la pena. «Perdón, por asustarte, mamá», dijo Izuku, su voz ganando un poco de fuerza a medida que se contagiaba de la emoción de ella. «Sigo aquí. Sigo siendo yo». Inko se separó un poco para mirarlo a la cara, sosteniéndole el rostro con sus manos húmedas por las lágrimas, ignorando lo extraño que resultaba que él tuviera que apretarse el cuello para hablar. Para ella, ese gesto era lo de menos. Lo que importaba era la conexión recuperada. «No tienes que pedir perdón por nada, mi niño», dijo ella con una sonrisa radiante a pesar del llanto. «Vamos a cenar. Tienes que contarme todo, despacio, a tu ritmo. No me importa cuánto tardes o cuántas veces tengas que detenerte. Solo quiero escucharte». Cenaron juntos, y aunque Izuku hablaba poco para no forzar su garganta y para no soltar el seguro de sus dedos demasiado tiempo, el ambiente en la casa Midoriya había cambiado por completo. La mesa, que durante una semana había sido un lugar de gestos mudos y miradas tristes, ahora estaba llena de una esperanza vibrante. Izuku miraba a su madre reír y hablar, y sentía que el cariño que ambos se tenían era el ancla más fuerte de todas.
Había recuperado un poco de su humanidad, y al ver la cara de felicidad de Inko, Izuku supo que, sin importar lo oscuro que fuera su camino en la UA, siempre tendría este refugio donde su voz seguía siendo bienvenida. El cansancio de la semana y la intensidad emocional de haber recuperado su voz, aunque fuera a través de ese frágil seguro de sus dedos, pasaron factura. Izuku se desplomó en su cama, aún con el eco de la risa de su madre y la calidez de la mano de Melissa grabados en la piel. El sueño lo reclamó rápido, pero no fue un descanso reparador. Izuku se encuentra de pie en medio de un pasillo infinito de la OA. No hay luces, solo una penumbra grisácea que parece absorber el sonido. Intenta caminar, pero sus pies se sienten pesados, como si avanzara a través de brea. De repente, ve a Melissa al final del corredor. Ella está de espaldas, caminando hacia una oscuridad total. Izuku intenta llamarla, pero al abrir la boca, no sale nada. Ni siquiera el siseo mecánico de su máscara. Nada. Desesperado, lleva su mano derecha a su garganta. Presiona. Presiona con tanta fuerza que siente sus uñas clavándose en la carne. Busca ese clic mental que Aizawa le enseñó, busca el ancla, busca el interruptor que apaga al monstruo, pero no está. Su garganta se siente como un bloque de granito sólido. Es una pared lisa, sin pulso, sin laringe, sin humanidad. Melissa. Intenta gritar en su mente. Ella se detiene y se gira. Pero no es la Melissa que le sonreía hace unas horas. Sus ojos están llenos de terror. Ella señala hacia la sombra de Izuku. Izuku mira hacia abajo. Su sombra no es la de un chico. Es una mancha negra y dentada que se extiende por el suelo, trepando por las paredes. La sombra abre una boca gigantesca y emite un estruendo que no es una voz, es un terremoto sónico que empieza a desintegrar todo a su alrededor. Los cristales de las ventanas estallan, las paredes se agrietan y Melissa cae de rodillas, cubriéndose los oídos mientras grita de dolor, aunque Izuku no puede oírla por el ruido de su propio poder descontrolado. Él intenta cerrar la boca, pero sus mandíbulas están encajadas. Intenta usar sus manos para sellar sus labios, pero sus brazos son de humo negro. Para. Por favor, para. Suplica internamente. Entonces, la imagen cambia. Ahora es Bakugo quien está frente a él. Katsuki lo mira con una expresión de pura decepción, con los ojos vacíos. Sabía que no podías controlarlo, Deku, dice la voz de Bakugo, resonando desde todas partes. No eres un héroe. Solo eres un ruido que nadie quiere escuchar. Izuku se incorporó violentamente en la cama, con el corazón martilleando contra sus costillas como un animal enjaulado. Estaba empapado en sudor frío y su respiración era errática, jadeante. Lo primero que hizo, antes de procesar que estaba en su habitación, fue llevarse la mano derecha al cuello. Sus dedos buscaron frenéticamente el contacto. Presionó la piel, sintiendo el latido acelerado de su carótida. Intentó emitir un sonido. Solo un pequeño sonido para confirmar que seguía ahí. El pequeño quejido salió limpio, humano, filtrado por la presión de sus dedos. Izuku cerró los ojos y dejó caer la cabeza hacia atrás, apoyándola contra la pared fría. El silencio de la habitación era absoluto, pero esta vez se sentía opresivo. Se quedó así durante varios minutos, temblando, con los dedos aún apretados contra su garganta como si, de soltarlos, el sueño pudiera volverse realidad y perder su voz para siempre. Miró su cuaderno negro sobre la mesa de noche, iluminado por la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. La pesadilla le había recordado la fragilidad de su avance. El dictador seguía ahí, agazapado en su laringe, esperando un momento de debilidad para volver a gritar. La noche del viernes se sentía como una herida abierta. Izuku caminaba por las calles periféricas de la ciudad, con el peso de la pesadilla todavía instalado en la base de su cráneo. Llevaba una bolsa de plástico con comida chatarra y una bebida energética. Un intento fútil de comprar un poco de normalidad con calorías baratas y grasa. Su ropa de civil, una sudadera holgada y unos pantalones oscuros, lo hacía sentir peligrosamente expuesto sin el blindaje negro de la OA. Al doblar la esquina de la tienda de conveniencia, el aire se volvió gélido. A pocos metros, bajo la luz parpadeante de una farola, estaba ella. Y Miko Toga no llevaba su equipo de combate.
Vestía su uniforme escolar, pero su postura era errática, casi eléctrica. Levantó una mano, saludándolo con una alegría infantil que no llegaba a sus ojos desorbitados, y echó a correr hacia las sombras de los callejones. Izuku no lo pensó. La bolsa de comida cayó al suelo, esparciendo su contenido sobre el asfalto sucio. Sus piernas se movieron por puro instinto de supervivencia y deber. La persiguió a través de un laberinto de paredes grafiteadas y olor a óxido, hasta que ella se filtró por la puerta rota de un edificio de oficinas abandonado. Izuku entró, sus sentidos alerta, la mano derecha buscando desesperadamente su garganta por si tenía que soltar un grito de guerra. Pero el golpe no vino de frente. Un impacto seco y preciso en la nuca, cargado con una fuerza inhumana, apagó su mundo en un estallido de estática blanca. Cuando Izuku abrió los ojos, la realidad regresó en forma de dolor punzante. Intentó mover sus manos pero, estaba atado a una silla de metal oxidada en una oficina en penumbra, iluminada solo por la luna que se filtraba a través de cristales rotos. Sus muñecas y tobillos estaban inmovilizados por cables gruesos que se hundían en su piel. Despierta, Izuku-kun, el show va a empezar. La voz de Toga siseó cerca de su oído. Ella no estaba frente a él. Estaba detrás, horcajada sobre el respaldo de la silla, dejando que su aliento cálido le rozara la nuca. Izuku intentó forcejear, pero el nudo en su garganta era tan real como las cuerdas. No podía tocarse el cuello. Sus manos estaban presas. Estaba mudo y a su merced. Toga saltó hacia adelante, aterrizando en su regazo con una ligereza felina. Sus rodillas presionaban los muslos de Izuku, y sus ojos amarillentos brillaban con una euforía maníaca. «Mírate, tan indefenso, tan silencioso», susurró ella, pasando sus dedos delgados por el borde de la sudadera de Izuku. «Me encanta cuando no puedes usar esa voz de trueno. Te hace parecer tan humano. Tan mío». Ella comenzó a moverse con una lentitud tortuosa. Toga no solo buscaba herirlo, buscaba profanar su autocontrol. Sus manos recorrieron el pecho de Izuku, bajando peligrosamente por su abdomen mientras ella se inclinaba para lamer el rastro de sudor en su cuello. Toga empezó a hablarle, una letanía de deseos sádicos y halagos retorcidos, describiendo cómo quería ver su sangre mezclada con la de ella. Izuku lo sentía. Sentía sus pechos frotándose con el de él. Su lengua en su cuello cuando no vociferaba estupideces sádicas. Y su sexo frotándose contra él en contra de su voluntad. Izuku sintió una náusea violenta, pero su cuerpo, traicionado por la biología y el estrés extremo, reaccionó de la manera más humillante posible. Ante las insinuaciones físicas de Toga y el roce de su cuerpo contra el suyo, Izuku sintió una erección involuntaria que se marcaba bajo sus pantalones de civil. Toga soltó una carcajada estridente, un sonido que rebotó en las paredes vacías. «Oh. Izuku-kun. Tu corazón dice miedo, pero esta parte de ti parece estar muy feliz de verme», dijo ella, presionando su peso contra él con una sonrisa depredadora. «Qué divertido, el pequeño héroe está excitado por el monstruo». La pequeña rubia bajó de encima del peliverde sola para arrodillarse enfrente a él y para la mirada aterrorizada del peliverde solo pudo observar cómo la villana con un movimiento rápido desabrochaba sus pantalones y bajaba los mismos junto con su ropa interior en una fracción de segundo. Izuku intentó gritar por Dios que lo intentó solo para recién denotar la tela en su boca que le impedía decir palabra alguna, de igual manera sería demasiado tarde. Su miembro salió disparado con fuerza involuntaria hacia arriba para el asombro de Toga. «Oh mi Dios», habló la villana para acto seguido bajar un poco su cabeza y sentir el fuerte ahorma que ocasionó que diera un pequeño sobresalto hacia atrás. Una sonrisa sádica apareció en su cara y tocó la punta solo para bajar su mano hasta la base y colocar un pequeño beso en la punta del mismo que hizo soltar un bufido a Izuku. «No. Lastimosamente no es el momento Izuku-kun», habló la villana quien se levantó de un salto y subió la ropa del chico. Una lágrima de alivio salió por el ojo derecho del chico quien ya se había preparado para lo peor. Se sentía tan impotente, tan vulnerable. ¿Qué dirían todos si lo vieran en esta situación? El rostro de Toga cambió en un parpadeo. La lascivia se transformó en una fijeza sádica. Sacó su cuchillo, la hoja brillando con un reflejo plateado. «Pero no estamos aquí solo para jugar, ¿verdad?
Con un movimiento rápido, trazó una línea fina en la mejilla de Izuku. La sangre brotó de inmediato, un hilo rojo que ella limpió con el pulgar antes de llevárselo a los labios. Necesito que me recuerdes. Se inclinó más, atrapando la oreja de Izuku entre sus dientes, mordiendo con la fuerza justa para herir la piel y dejar una marca profunda y sangrienta, justo donde lo había hecho la primera vez. Izuku ahogó un gemido de dolor, sus ojos verdes inyectados en sangre, ardiendo de rabia y una vergüenza que lo quemaba por dentro. Estaba furioso por su debilidad, por la traición de su propio cuerpo, por estar atrapado en este juego erótico y mortal, rompiendo el contacto físico de forma abrupta. Su respiración era agitada, pero su mirada se volvió extrañamente lúcida por un momento. Sacó una carpeta de plástico amarillenta de entre los escombros y la dejó caer sobre el regazo de Izuku, justo encima de su erección humillante. «Me van a matar por esto, Izuku-kun», dijo ella, su voz ahora desprovista de burla. «Me robé esto de un cargamento de Overclock. Los otros villanos se están volviendo locos buscándolo. Ahora es tu problema». Izuku miró la carpeta. A través del plástico, pudo ver documentos técnicos y viales de la droga que estaba destruyendo las calles. Toga se había metido en un problema muy serio. «Tranquilo pequeño», dijo al ver los ojos de terror en Izuku al enterarse que estaba metida. «Le di este cargamento a mis nuevos jefes así que yo tendré algo de protección, pero no soy tonta así que con ellos y contigo creo que sí será suficiente Verde-kun». Toga se acercó una última vez. Le levantó por un segundo la venda de la boca a Izuku, el cual se encontraba en estado de shock, y le dio un beso fuerte en los labios, para enseguida introducir no solo su lengua y jugar con la de Izuku, sino que también introdujo su mano en los pantalones del mismo y sentir por última vez piel con piel dicha erección, que soltó después de un par de caricias, al sentir el líquido lubricante de Izuku, sin querer que esto vaya más lejos todavía, porque quería jugar más con su presa verde. Sacó su mano y soltó su boca sin antes morder su labio inferior hasta sacarle un poquito de sangre. Puso rápidamente su venda y mirando a los ojos de Izuku lamió con éxtasis su propia mano. «Corre a contarle a tu mami Eisawa, mi héroe. Pero no olvides cómo te sentiste conmigo esta noche». Antes de que Izuku pudiera siquiera intentar hablar, Toga levantó de nuevo el mango de su cuchillo y lo estrelló contra su sien. El mundo se volvió negro otra vez. Cuando Izuku despertó horas después, las cuerdas estaban cortadas y el edificio estaba en silencio. Estaba solo, con la mejilla ardiendo, la oreja marcada y una carpeta llena de secretos que pesaba más que su propia vida. Toga se había ido, dejando atrás el rastro de su locura y la certeza de que Izuku jamás volvería a dormir tranquilo. Capítulo 7. Miedo y Nomus. El despertar fue un proceso lento y doloroso, como si estuviera emergiendo de un pozo de brea espesa. Lo primero que sintió Izuku fue el latido rítmico y punzante en su nuca, justo donde el golpe de Toga lo había devuelto a la oscuridad. El frío del edificio abandonado se le colaba por la sudadera, recordándole que ya no estaba en la seguridad de su habitación. Abrió los ojos con dificultad. La habitación estaba sumida en una penumbra grisácea, apenas iluminada por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas rotas. El silencio era absoluto, roto únicamente por el silbido del viento rozando las vigas de metal oxidadas. Izuku intentó tensar los músculos, esperando sentir la resistencia de los cables, pero sus manos cayeron pesadamente a los costados. Bajó la mirada y vio los restos de las cuerdas y cables cortados en el suelo, rodeando las patas de la silla como serpientes muertas. Toga lo había liberado, pero la sensación de cautiverio seguía intacta en su pecho. Sobre su regazo, descansaba el folio amarillento. El peso de los documentos se sentía desproporcionado, como si cargara con el peso de toda la ciudad sobre sus muslos. Era el único rastro físico de que ella había estado allí, aparte del rastro de sangre que ahora sentía secarse en su piel. Lentamente, llevó su mano izquierda a la cara, la mejilla. Sus dedos rozaron el corte fino y preciso que Toga le había hecho. Estaba pegajoso, el dolor era un ardor constante que le recordaba la mirada de la oreja. Al tocarse el lóbulo, una punzada de dolor agudo lo hizo sisear. La marca de los dientes de Toga estaba allí, profunda y posesiva. Izuku cerró los ojos un momento, apretando los dientes.
La humillación de lo ocurrido, la excitación involuntaria de su cuerpo, la incapacidad de defenderse, la locura de esa mujer le revolvía el estómago más que el golpe en la cabeza. Se sentía sucio, usado y, por encima de todo, increíblemente pequeño en medio de un juego que apenas empezaba a comprender. Se puso de pie con las piernas temblorosas. El folio crujió bajo sus dedos mientras lo sujetaba con fuerza. No se atrevió a abrirlo allí. El ambiente todavía olía a ella, a ese perfume dulce y metálico que Toga dejaba a su paso. Caminó hacia la salida del edificio, esquivando los escombros. Al salir a la calle, el aire nocturno golpeó su rostro, refrescando la herida de su mejilla. Izuku se llevó la mano derecha al cuello por instinto, buscando su ancla sensorial. Presionó con los 2 dedos, sintiendo el latido de su corazón, confirmando que seguía vivo, que seguía siendo él, aunque ya no supiera quién era ese él. Izuku cerró la puerta de su habitación con el seguro puesto, ignorando el hambre y el agotamiento. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la cama, y dejó que la única luz fuera la de su lámpara de escritorio. Con las manos todavía temblando levemente, abrió el folio. Lo que encontró no eran notas apresuradas, sino un archivo clínico frío, detallado y profundamente inhumano. Las primeras páginas estaban llenas de fotografías de alta resolución, que hicieron que el estómago de Izuku se revolviera. No eran personas, pero tampoco eran máquinas. Eran masas de músculo hipertrofiado, de un color morado negruzco, con el cerebro expuesto y protegido solo por una fina membrana vítrea. Los sujetos presentaban múltiples extremidades injertadas de manera asimétrica. En las fotos de primer plano, los ojos de estas criaturas estaban abiertos, pero carecían de iris o pupila definidos. Eran cuencas vidriosas que no reflejaban ninguna chispa de conciencia. Izuku, acostumbrado a analizar quirks desde una perspectiva heroica y técnica, sintió un vacío en el pecho. Esto no es una mutación natural, pensó. Esto era una transgresión biológica. Los documentos se referían a ellos con un nombre en clave que resonaba con una frialdad absoluta. Nomu. A medida que pasaba las páginas, Izuku encontró diagramas de flujo químico. El archivo detallaba cómo la droga Overclock no se estaba usando solo para potenciar criminales comunes, sino como el combustible vital para estas criaturas. Los informes detallaban una ecuación de síntesis para la estabilidad del sujeto, que Izuku no podía comprender. Lo que más aterró a Izuku fue una tabla de donantes de biomasa. Había una lista de nombres con fechas de desaparición. Civiles, delincuentes menores, incluso personas en situación de calle. Los documentos describían cómo se extraían los quirks de estos donantes para ser ensamblados en el cuerpo del Nomu. Los documentos describían cómo se extraían los quirks de estos donantes para ser ensamblados en el cuerpo del Nomu. Y por último anotado con bolígrafo rojo con un trazo apurado. Buscamos el tono perfecto. El overclock es el motor, pero el Nomu necesita un director de orquesta. La frecuencia del Izuku Midoriya es la única capaz de dar órdenes complejas a un ejército que ya no tiene alma. Izuku soltó el folio, que cayó sobre la alfombra. El sudor frío le corría por la nuca, mezclándose con el dolor punzante de su mejilla cortada. Él no era solo un objetivo. Si esos documentos eran ciertos, él era la pieza final de un rompecabezas de pesadilla. Los villanos no querían matarlo, querían usar su voz, la misma que él tanto se esforzaba por silenciar, para comandar a esas aberraciones que acababa de ver en las fotos. Se miró las manos. ¿Acaso era él el que iba a desatar el siguiente apocalipsis biológico? Izuku estaba sentado en el borde de su cama, con la luz de la lámpara de escritorio al mínimo. El folio amarillento descansaba sobre sus muslos, pero él no podía dejar de mirar la foto del Nomu con el cerebro expuesto. El sudor frío le escocía en el corte de la mejilla y el lóbulo de su oreja palpitaba con un dolor sordo. Sabía que Aizawa-sensei estaría en medio de su patrulla nocturna por los distritos comerciales. Tomó su teléfono con manos temblorosas. No podía esperar al lunes. No podía quedarse solo con esa información un minuto más. Marcó el número de emergencia que Aizawa le había dado solo para casos de vida o muerte. Para poder hablar, Izuku tuvo que hacer un malabarismo físico. Puso el teléfono en altavoz sobre la cama, se inclinó hacia él y llevó su mano derecha a su garganta, presionando con los dedos índice y corazón sobre el punto exacto de su laringe.
El tono de llamada sonó 3 veces. Entonces, una voz áspera y cansada, acompañada por el silbido del viento de fondo, respondió. Midoriya. ¿Qué es tan importante como para interrumpir mi trabajo? Izuku tragó saliva, sintiendo el roce de sus cuerdas vocales bajo la presión de sus propios dedos. Su voz salió forzada, como si estuviera arrastrando piedras. Sensei, perdón. Es grado 1. O peor. Hubo un silencio del otro lado. El sonido del viento se detuvo bruscamente. Aizawa se había detenido en algún tejado. La irritación en su voz desapareció, reemplazada por una frialdad profesional. ¿Estás herido? ¿Alguien entró en tu casa? Preguntó Aizawa. Estoy en mi cuarto. Toga me emboscó al salir de la tienda. Me llevó a un edificio abandonado. Izuku apretó más los dedos, su voz volviéndose un susurro agónico. Me dejó ir, pero me dio algo. Un sobre. Sensei, hay fotos, de monstruos. Experimentos. Y mi nombre está en los papeles. Aizawa soltó un insulto bajo. El sonido de su bufanda de captura moviéndose llegó a través del auricular. No te muevas de ahí. No despiertes a tu madre. Voy a pedirle a un oficial de confianza que cubra mi sector y estaré en el parque cerca de tu casa en 10 minutos. El que está detrás de la estación de tren, el que no tiene cámaras. Entendido. Midoriya, la voz de Aizawa sonó más baja, casi protectora. Mantén la mano en el cuello hasta que me veas. Si sientes que alguien te sigue, no grites. Solo corre. Nos vemos en 10. La llamada se cortó. Izuku guardó el folio dentro de su sudadera, pegado a su pecho. Se puso los zapatos sin hacer ruido y abrió la ventana de su habitación. Sabía que si pasaba por el pasillo, el crujido de las maderas despertaría a Inko. Saltó al jardín con la agilidad que le daban meses de entrenamiento físico extremo y se escabulló por las sombras de los callejones. Sus dedos no abandonaron su garganta ni un segundo. El miedo a que el dictador despertara por el pánico era tan fuerte como el miedo a la propia Toga. 10 minutos después, llegó al parque. Estaba desierto, envuelto en una niebla ligera. De pronto, una figura alta y envuelta en una bufanda gris descendió de la copa de un árbol, aterrizando sin hacer el más mínimo ruido frente a él. Aizawa no dijo nada al principio. Se limitó a activar su Kirk por un segundo, sus ojos brillando en rojo para asegurarse de que Izuku no estaba bajo algún control mental, y luego inspeccionó las heridas de su rostro con una mirada severa. Dame el sobre, ordenó Aizawa, extendiendo la mano. Y dime exactamente qué te hizo esa loca. Izuku le entregó los papeles. Mientras Aizawa encendía una pequeña linterna táctica para leer los documentos sobre los gnomus en la oscuridad del parque, Izuku sintió que el aire finalmente volvía a sus pulmones. El tablero era gigante, sí, pero al menos ya no estaba moviendo su pieza en absoluta soledad. Aizawa cerró el folio con un chasquido seco que resonó en el silencio del parque. La luz de su linterna táctica se apagó, dejando sus rostros sumidos en una penumbra azulada. Durante un minuto eterno, no dijo nada. Se limitó a observar a Izuku, analizando no solo sus heridas físicas, sino el temblor casi imperceptible de sus manos. Cuando finalmente habló, su voz era más baja de lo habitual, cargada de una frialdad analítica que, paradójicamente, le devolvió a Izuku un poco de calma. Mírame, Midoriya, ordenó Aizawa. Esperó a que los ojos verdes de su alumno se encontraran con los suyos. Lo que hay en estos papeles no es una filtración accidental. Es una declaración de guerra biológica. Estas criaturas, estos gnomus, son la prueba de que el enemigo ha dejado de jugar a ser criminales para convertirse en ingenieros del caos. Hizo una pausa, señalando con un gesto seco la mejilla cortada de Izuku. Toga no te dio esto porque sienta algo por ti. Te lo dio porque quiere que el miedo te paralice. Para que, cuando llegue el momento, dudes de tu propia moralidad. La duda es lo que mata a un héroe antes que cualquier villano. Aizawa se guardó el sobre en el interior de su bufanda de captura, asegurándolo contra su pecho. El hecho de que busquen tu frecuencia vocal para controlar a estos monstruos significa que tu Kirk es mucho más peligroso de lo que estimamos en las pruebas iniciales. Aizawa dio un paso hacia adelante, invadiendo el espacio personal de Izuku para enfatizar la seriedad de sus palabras.
Escúchame bien. No vas a decir ni una palabra de esto a tus compañeros. Ni a Bakugo, ni a Irida, ni a nadie. Si la Comisión de Seguridad se entera de que existe una conexión directa entre tu laringe y estas armas biológicas, dejarás de ser un estudiante para convertirte en una propiedad del Estado bajo custodia perpetua. No voy a permitir que eso pase. Se cruzó de brazos, su mirada brillando con una intensidad protectora. Vuelve a casa. Ahora. Lávate esa herida y dile a tu madre que te raspaste con una rama en el entrenamiento nocturno. Mañana a las 5 am no quiero verte cansado. Si ellos creen que eres su director de orquesta, vamos a cambiar la partitura. No vamos a practicar cómo contener tu voz. Vamos a practicar cómo usarla para desmantelar el sistema nervioso de cualquier cosa que se te ponga enfrente. Aizawa puso una mano pesada sobre el hombro de Izuku, un gesto inusual en él. Has hecho lo correcto al llamarme, Midoriya. Dejaste de ser un peón en el momento en que decidiste no guardar este secreto. Ahora, vete. Yo me encargaré de que Nezu analice esto de forma privada. El tablero es grande, sí, pero nosotros también tenemos piezas que ellos no esperan. El regreso a casa fue un ejercicio de actuación forzada que agotó a Izuku más que cualquier combate. Caminó por las calles vacías de su barrio, sintiendo el peso del folio, ahora bajo la custodia de Aizawa, como un vacío físico en su pecho. El frío de la madrugada le mordía la cara, ayudando a que la hinchazón de su mejilla bajara un poco, pero el ardor de la marca en su oreja era persistente. Al llegar a la puerta de su edificio, Izuku se detuvo. Se miró en el reflejo del cristal del portal, ajustándose la capucha de la sudadera para ocultar las vendas improvisadas que Aizawa le había puesto. Tenía que ser invisible. Tenía que ser el hijo perfecto que simplemente salió a comprar algo de cenar y se entretuvo. Se quitó la sudadera y se quedó en camiseta, evitando mirar el espejo. Pero cuando se acercó a su escritorio para dejar el teléfono, algo no encajaba. Sus cuadernos de análisis de héroes estaban movidos. Solo unos centímetros, pero Izuku conocía cada milímetro de su desorden. Abrió el cajón de su mesa de noche, el lugar donde guardaba sus cosas más personales, y el corazón se le detuvo. Faltaba una sudadera. Una de sus favoritas, la que solía usar para dormir. Y en su lugar, sobre la almohada, había un pequeño dispositivo de audio barato, de esos que se venden en tiendas de electrónica de segunda mano. Izuku se sentó en la cama, sintiendo que su habitación ya no era un refugio. Ella había estado aquí. Mientras él hablaba con Aizawa en el parque, ella probablemente estaba oliendo sus sábanas o tocando sus cosas. Con los dedos temblando violentamente, Izuku encendió el dispositivo. No quería escucharlo, pero necesitaba saber qué tanto sabía ella. Se llevó el aparato al oído y el mundo volvió a desaparecer bajo el susurro febril de Himiko Toga. Sonido de sábanas rozando, como si ella estuviera acostada en su cama. Izuku, qué suave es tu cama. Huele exactamente como tú, a ese jabón barato y esfuerzo, me dan ganas de lamer cada hilo. Una risita ahogada, seguida del sonido metálico de su navaja rascando la madera del escritorio. ¿Ya le enseñaste mis fotos a tu profesor favorito? A ese Aizawa tan serio. Apuesto a que se puso muy tenso, pero no te preocupes, mi dictador. Guardé las mejores fotos solo para nosotros dos. Las que tomé mientras tu mami dormía en la habitación de al lado, las que muestran lo vulnerable que eres cuando crees que nadie te mira. Su voz baja a un susurro lúbrico, un jadeo que vibra directamente en el tímpano de Izuku. Todavía puedo sentir tu calor en mis manos, Izuku. ¿Estás tocándote el cuello ahora mismo? ¿Estás apretando tu garganta imaginando que son mis labios los que están ahí? Oh, cómo desearía estar ahí para morderte de nuevo, para ver cómo esa parte de ti se pone tan alegre mientras tus ojos lloran de miedo. Nos vemos pronto, no tardes en soñar conmigo. El audio terminó. Izuku lanzó el dispositivo contra la pared, pero no se rompió, solo cayó sobre la alfombra con un golpe sordo. Se tapó la boca con ambas manos para no gritar, para no soltar esa frecuencia destructiva que ahora sabía que podía controlar monstruos. Se sentía violado. Toga no solo había marcado su piel. Había entrado en su santuario, se había burlado de su madre y había usado su propio cuerpo para humillarlo.
Se hizo un ovillo en el suelo, lejos de la cama que ella había tocado, con la mano apretada contra su garganta, vigilando la ventana hasta que el primer rayo de sol le indicó que era de día.